Continuamos con esta entrevista con el doctor Cándido Simón, un reconocido penalista, abogado, académico, bueno, pues además un gran comunicador, un hombre con excelentes relaciones con los medios de comunicación, abogados de todos nosotros cuando nos someten, por supuesto, cobrando una tarifa que es la que él tiene que poner para sacar las copias y pagar los actos de Lo que pasa es que la amistad no tiene precio, la amistad no tiene precio. Bueno, doctor, usted habló de código también abortado, le dice código de Satanás, porque es el enemigo sí. malo, y entonces código abortado también. ¿Por qué yo creo código? Que ha sido tal vez demasiado duro, pero la verdad es que con el tema, por ejemplo, del aborto, los legisladores quisieron complacer a todo el mundo y quedaron mal con todo el mundo. Ajá. Porque el presidente de la República les mandó un mensaje. A pesar de que no contó con la anuencia, según publicaron los medios, no contó con la anuencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Torillo, que dijo públicamente que ese era un buen código cuando salió. Y después salió en algún medio que no había opinado sobre la observación, que quiso reservarse ese derecho, porque es que él fue quien encabezó la comisión oficial que en la gestión del doctor Leonel Fernández Reina produjo el primer proyecto que en el Congreso lo deformaron. Quizás no sé si se dio cuenta de eso, entonces se sentía padre del código. Ya no lo es porque le deformaron el hijo. El hijo nació, ¿cómo se llama? Con una deformación congénita. No es un código. Así como un niño con deformaciones congénitas sin viabilidad no es una persona. Si no tiene viabilidad. No vayan a considerar que yo estoy diciendo que los discapacitados no son personas, al contrario. Son más personas que nosotros porque tienen más derechos que nosotros. Claro. Tienen el derecho a la igualdad diferida, a ser protegidos más que lo que se consideran en condiciones normales. Pero el punto es que el presidente le mandó un mensaje a los legisladores respecto del tema del aborto y les dijo, miren, primero la redacción del proyecto en ese criterio es difusa, es rara, no es concreta. Segundo, y yo sé por qué lo hicieron así, y lo voy a dejar hasta ahí. Segundo, el presidente le dice... no hay censura, ¿eh? No hay censura. No. Bueno, pues lo hicieron así porque quisieron pasar por debajo de la mesa, sin decirlo expresamente, por temor a la reacción de la Iglesia Católica, pasar por debajo de la mesa que en el caso del aborto en que la madre corriera peligro, podría realizarse. Por eso dijeron, con excepción de la particularidad prevista en el artículo 40, numeral 3 de la Constitución, que dice que una persona puede ser sometida sin su consentimiento a tratamientos médicos cuando corre riesgo de morir. Por ejemplo, un caso sensible lo voy a decir. Hay, creo que los pentecostés o algunos evangélicos protestantes que no se hacen transfusión de sangre. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Pues mira, según el artículo 40, numeral 3 de la Constitución, si el médico advierte que ese testigo de Jehová se resiste a que le haga una transfusión de sangre y puede morir, el médico puede transfundirle la sangre sin su consentimiento. Esa es una novedad que va a generar mucho debate, pero eso es lo que dice la Constitución, no lo que estoy diciendo yo. Se puede hacer un tratamiento médico sin su consentimiento si corre riesgo de morir. Entonces ellos incluyeron eso soterradamente para que el padre Ruiz no se diera cuenta. Y se quedó así de manera muy genérica. Pero solo incluyeron eso. Por eso el presidente dice, aclaren ese punto, primer punto de la observación. Segundo, por Dios, incluyan en el eximente de responsabilidad penal tanto a la madre como a los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los médicos pasantes, las parteras, incluyanlas para no sancionarlas penalmente y a la mujer en el caso en que, por ejemplo, ella pueda quedar como un vegetal, que es un tema de salud, no de vida, de salud. En el caso del incesto, señores, que consiste en que un padre viola a una hija, o su abuelo hermano, o un hermano, la viole no, la seduzca y la embarace, por ejemplo, ¿no? A una menor. Que cuando es una menor es una violación.
Lo es, lo es, una porque violación. no tiene facultad de dar consentimiento Así es. jurídicamente concebido. Pero supón tú que se consiga la muchachita de 14 años y la coopte y la lleve a la cama y la embarace. Vamos a verlo así, es un tema muy crítico, pero vamos a verlo así, son realidades que se dan en los tribunales y uno la ve diario. Y la embarace. Si es un pariente cercano adulto de 4 grados a una menor, eso es incesto y queda embarazada. Pero, o una niña. Niña se es de 12 años o menos. De 12 a 18 es adolescente. De ahí para allá ya es adulto, joven adulto, adulto. Ahora, una niña, que hay niñas de menos de 12 años, de 11 años, de 9 años que se desarrollan. Hay niñas que hacen menstruación a los 11 años, Sí, a los claro. 9 años. Sí. Esa niña puede quedar embarazada. Supongamos nosotros que quede embarazada de un hermano, Dios no lo quiera, de su padre o de su abuelo, ¿Cómo o de se su ha visto? tío. Claro. ¿Cómo se ha Oye, visto? que la madre de esa niña no pueda llevarla a un ginecólogo para que antes de las primeras 5 semanas del embarazo, por ejemplo, para poner una idea, suprima ese feto que aún no es embrión. O sea, el presidente dijo, incluyan eso, ponderen eso. Y además también se evaluó el tema de la imposibilidad de que la fecundación sea viable, porque usted para ser persona debe de ser vivo y viable, es decir, vivo y con prospección de vivir. Aunque, Entonces, aunque en el caso de la gerencia se concibe desde la concepción. esa para es una fines, teoría no pacífica, tú ves. Esa es una teoría no pero pacífica. el Código Civil, Bueno, Lo eso mal- está en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pero dice, la convención dice, en general, desde la concepción, eso de en general, tú que eres ya abogado sabes, que esa es la regla, pero incluye excepciones. Dice, en general, desde la concepción, ahora y la Constitución nuestra dice, desde la concepción, no incluyó en general. Esa fue una discusión que hubo en el Congreso cuando se iba a aprobar la Constitución, amplísima, y ahí se estableció por qué en la Convención Interamericana dice en general. Pero eso nos da 5 tomos, 5 o 6 programas a explicar eso. Lo que importa retener es que la Constitución dice que el derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte. Y dice, nunca se aplicará la pena de muerte. Pero fíjate qué es lo que hace la Constitución. Protege el derecho a la vida. La Constitución no habla ni prohíbe el aborto, ni lo concibe ni lo establece. Oye, bien, la Constitución no prohíbe el aborto. Eso es lo que importa retener. Ahora, si un médico te puede decir a ti cuando una persona, aunque esté respirando, ya murió, lo puede decir. Quítele los aparatos, aunque está respirando, cerebralmente está muerto. Clínicamente muerto. Y la Constitución dice hasta la muerte. Entonces el médico te puede decir cuando esté muerto, cuando está muerto aunque esté respirando. Pues un médico te puede decir cuándo hay concepción. Lo que el legislador tiene que hacer era definir, describir en qué consiste o a partir de qué momento se considera concebida una persona. Que ahí es cuando entra la Constitución. Ellos no hicieron eso, sino que lo que hicieron fue modificar la observación. Los miembros de la Cámara de Diputados modificaron el proyecto original que había llegado con una redacción desde el Senado, lo cambiaron y cambiaron además una parte de la observación que hizo el presidente. No incluyeron el aborto por incesto Lo de una dejaron niña para o un una ley adolescente especial. para algún día. Pero- para algún día. pero ¿Sabes el- qué significa eso? Dejar para después. Pero Significa Código Penal diferido. diferido, pero el Ejecutivo lo promulgó. Mira cuál es el punto ahí. Lo puedo decir una mala palabra. Oh, pero aquí. venga El acá. presidente dejó esa vaina así. Porque, óyeme, si él le explica, sin ser abogado, parece que tiene asesoría de otros juristas, además del consultor jurídico, le explica, señores, toman decisión jurídica sobre estos puntos y el presidente asume la responsabilidad hasta de una confrontación que venía con la Iglesia Católica o con las iglesias, que por cierto se dividieron. Veo que los evangélicos están de acuerdo con el código ahora, con la reforma. Los evangélicos están de acuerdo con lo que hizo la Cámara de Y los Diputados. católicos no, se dividieron otra vez. Es tan malo que hasta dividió a las iglesias que estaban unidas. El código, lo aprobado en la Cámara fue tan malo que hasta dividió las iglesias. Hasta dividió las iglesias. Pues bueno, lo que el presidente le dice, háganlo bien, y entonces lo hacen más mal. Entonces el presidente decidió darle para adelante a eso a ver qué pasa. Ese es mi punto de vista. No lo he consultado con él porque no tengo acceso al presidente. Aunque yo sé que en este momento él no está viendo, porque este programa lo ve Sí, claro. todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué eso es inconstitucional? ¿Sabe por qué? Señores, porque un código, una ley penal
Oye, todo, en el caso del aborto en específico, en general, pero en el caso del aborto, pues una ley penal regula el derecho a la libertad. Eso es un derecho fundamental. El Código Penal respecto del aborto regula el derecho a la vida. Pues están hablando de regulación, de cuándo se considera que hay vida y cuándo no. ¿Y el derecho al aborto es un derecho fundamental? No, el derecho a la vida sí. A la vida. Pero están regulando el derecho a la vida. ¿Tú ves? El derecho a la salud, el derecho a la libertad. Sí, están regulando derechos fundamentales. Pero ellos lo hacen con el ánimo, porque todo es la intención, con el ánimo de proteger la vida y de proteger la salud. Yo diría con el ánimo de proteger el voto. Me pasé. Sí, No, sí, pero está bien. Porque tiene que ser. Porque, óyeme, si ahora que tuvieron el chance, el presidente de la República puesto para que se regularice el tema, se sincerice, un hecho que existe, porque la ley se nutre de realidades, y la realidad es que en este país, todos los días, y en muchas partes del mundo, por eso los países están regularizando esto, las mujeres están haciendo abortos. Sí, eso con y sin nada, eso es una Entonces, el presidente le dijo, óigame, ajustemos la ley a la realidad, que la ley se nutre de realidades, y si no se nutre de realidades es un absurdo. Entonces, entró en un absurdo ahí. ¿Cuál es el punto de por qué se ha criticado este aspecto? Bueno, porque al regular derechos fundamentales, mencioné 4 nada más: la vida, la salud, la libertad, y al regularlo, eso manda una mayoría calificada de 3/4 partes de ambas cámaras. Pero a su vez, a la Cámara de Diputados reformar lo que inicialmente había aprobado el Senado, porque lo cambiaron, tenía que pasarlo al Senado. Entonces, si el Senado aprobó una cosa y la Cámara de Diputados con la asociación del presidente, que no la cogió completamente, porque si la hubiera cogido pasaba así, no la cogió completamente, la cambió y cambió el texto que había aprobado el Senado, evidentemente tenían que llevárselo al Senado de nuevo. Y en ese caso, el artículo 102 de la Constitución manda que sea por las 2/3 partes, no fue por las 2/3 partes, tanto porque regula derechos fundamentales como porque cambiaron la observación del presidente, tenían que aprobarlo por las 2/3 partes de los presentes y además de eso llevárselo al Senado. Entonces, por eso se va el código entero. Entonces, ¿usted cree que tanto a nivel de manera concentrada como a nivel de manera difusa, por las dos partes se puede atacar la constitucionalidad Sí, mira, la Constitución es de aplicación directa e inmediata, y la Constitución de la República establece que ese código lo aprobaron de manera irregular, según viola el artículo 102 claramente, y el 112 también, porque es una ley orgánica. Cualquier juez de paz, cualquier juez de tribunal penal, primera instancia, corte de apelación, colegiado, la Suprema Corte de Justicia, ante un caso concreto, puede declarar inaplicable el código por ser violatorio de la Constitución. Eso puede hacerlo en ocasión de un proceso, sí, cuando entre en vigencia, dentro de un año. Ahora, ya puede hacerlo el Tribunal Constitucional de manera directa. O sea, que se puede hacer tanto por vía difusa ante cualquier juez, en ocasión de un caso que esté conociendo, que se acuse a alguien de practicar el aborto o de uno de los tipos penales cualquiera que establece el código. Sicariato, por ejemplo. Oye, dañaron esto. Sí. Sicariato, por ejemplo, pueden inaplicarlo porque la manera de aprobarlo el código es inconstitucional. La violación del procedimiento se lleva el código entero. Es por eso yo digo que por proteger el aborto, abortaron el código en la Cámara de Diputados. Ustedes como abogados penalistas pudieran atacarlo. Mira, nosotros somos de los que opinamos que la gente debe construir en vez de, reedificar en vez de destruir. Y por eso insistimos en estos temas que estamos hablando hoy. Lo que yo te estoy diciendo se lo pusimos por escrito al presidente de la Cámara de Diputados, yo sé, lo pusimos por escrito a la comisión. Y lo debatieron en los medios. En la comisión, varios juristas que ejercemos esto, que practicamos esto. Pero ellos no hicieron caso, en consecuencia vamos al Tribunal Constitucional. Ustedes van a ir al Tribunal. Sí, obviamente. Porque de alguna manera no, el artículo 75 de la Constitución pone en manos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, una concepción nueva que se llama el derecho de ciudadanía. No solo el deber, sino el derecho de ciudadanía. Y es un derecho de ciudadanía propugnar por el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Es una obligación nuestra a hacerlo y como derecho vamos a ejercerlo. Eso se llama
derecho de petición. Se lo pedimos al presidente que no la promulgara. Le mandamos 34 observaciones al proyecto, tanto al presidente como al presidente de la Cámara de la República, como al presidente de la Cámara de Diputados. Nos entrevistamos con algunos de ellos, de los líderes de la Cámara, algunos de los líderes de la Cámara de Diputados, explicamos ese punto que estoy explicando ahora, muchos más, pero son muy largos, pero en consecuencia nos sentimos en el deber de concurrir ante el Tribunal Constitucional por esto y por muchos más. Y por muchos más. Ok, el tiempo se nos ha terminado, pero voy a apelar a su capacidad de síntesis. Usted es un excelente comunicador, porque quiero que me diga una cosa. No me diga comunicador, que los comunicadores son famosos y puede ser que una fiscal me caiga atrás por el tema de violencia de género. Porque ahora los famosos los meten presos. Para poner el ejemplo. Mucha gente entiende, entre los que me encuentro yo, que ha fracasado la política oficial, pública, ministerio público del país, de los jueces, con respecto al caso de la violencia intrafamiliar, los llamados feminicidios, etcétera, etcétera. Y usted, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Mira, la ley que prevé el tema de la violencia de género como tipo penal es la 24 de 1997. 2497. De 1997. Así es. Se aprobó como mecanismo de política de mano dura para disminuir la criminalidad y la violencia intrafamiliar. La pregunta ingenua que hago, porque mi nombre es Cándido y Cándido significa tonto. Sí, Cándido, así es. La pregunta ingenua que hago es, ¿se ha reducido la criminalidad desde 1997 hasta acá? Te estoy hablando de 17 años, ¿verdad? 17 años, 14 más 15, que vamos a liar, 18 años. En estos 18 años se ha disminuido la criminalidad y la violencia intrafamiliar. No, porque la ley no cambia la realidad cambia la ley. En resumen, a mí me parece que el Estado tiene que reorientar la estrategia de intervención oportuna en vez de represión, para que el hombre que no tiene escenario a donde ir a quejarse no sea considerado como el enemigo en la relación de pareja, porque la política pública que tiene el Estado, el Ministerio Público en particular, y aunque los jueces han flexibilizado un poco, pero la presión mediática los ha influenciado para que le complazcan al Ministerio Público en una política pública errónea, la estrategia es de considerar al hombre como el enemigo en la relación de pareja, con la agravante que si tú eres general de la policía o oficial superior, o eres miembro de una de esas instituciones, o eres conocido en un medio de comunicación o cantante, o qué sé yo, está pegado, peor, porque entonces te meten preso por nada, aunque te suelten después. Entonces, para mandar el ejemplo, ¿qué ejemplo es este? Lo correcto es que el Estado, en síntesis, abra espacios para intervenir y evitar. ¿Usted cree que en eso ahí el hombre un poco está desprotegido también? Un poco no, totalmente. El hombre no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. No tiene quien le escriba en la política pública del Estado. Ciertamente el Estado lo lleva a ejercer la violencia, aunque... Bueno, la situación social. No estoy diciendo que esté de acuerdo con que la mujer lógico, de violencia. Quien lo conoce a usted sabe que usted está hablando social, el académico. La situación social está generando más conflictos en la sociedad, y la familia es la base de la sociedad. Consecuencia en las familias y en la sociedad misma. Y el plan no puede ser perseguir violentos o considerar que todo, por el hecho de ser hombre, ya todo es violento. El plan tiene que ser un cambio de estrategia, porque a este momento no ha dado resultados. No ha dado resultados. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando ahora? Que como el hombre no tiene un escenario a dónde ir para que el Estado reaccione oportunamente con una mujer violenta, por ejemplo, en una cultura mala que hay que transformar ya, en que nos criaron con el criterio de que papá es el que manda en la casa y es el jefe de la casa. Ya no es lo mismo, porque él era el proveedor, ya no es solo. Entonces hay que cambiar, en vez de esa realidad, cambiar el plan o la estrategia. Pero al considerarlo así, ¿tú sabes qué es lo que está pasando? Que ahora los hombres matan a la mujer y se matan ellos. Eso es lo que está sucediendo, porque no tiene un espacio. Si ese hombre tuviera un sitio, como lo tienen las mujeres, y eso está bien, ¿a dónde ir? A decirle al Ministerio Público, óigame, llame a mi mujer, que amaneció fuera de casa anoche, yo no sé dónde está.
o llegó de un party a las 4 de la mañana de que con los compañeros de trabajo, qué sé yo, qué cosa, y los muchachos solos, qué sé yo. Si ese hombre tuviera, y cuando yo le digo algo, traya los platos, conflictos de pareja naturales, o me brinca arriba, y míreme todo doñado, el hombre no tiene espacio para eso, porque no hay construcción de una estrategia para darle seguimiento a la protección de la familia, lo que están es protegiendo a la mujer. Y viendo al hombre como concibiendo al hombre como enemigo. Como si fuera el adversario en la relación de pareja, y eso no es así. Las familias son más que dos. Es más, tiene que ser más integral. Son más que uno. Y lo que está pasando es que los hombres no están asumiendo compromisos de pareja. Si la mujer le habla mal, entonces se va. Y entonces ya ahí viene la complicación. Las fiscales y los fiscales a diario se ven con el drama de una mujer que se creyó contra un hombre por actos de violencia, y cuando ella ve que va para la cárcel, o por sentimientos, o por cooptación, o por necesidad económica, ella es la peor adversaria del fiscal entonces. Sí. ¿Tú ves? Sí. Me parece que hay que cambiar el plan y abrir espacios para el diálogo. La conciliación es la mejor manera de solucionar los conflictos, claro, la mejor manera. Claro. Y la democracia manda eso. Claro, sí, porque conozco a muchos amigos que me dicen que están preparados con su funda plástica comprada, que si su mujer le dice cualquier cosa, una funda negra grande para echar dicen ayuntamientos del Distrito Nacional, echan su ropa en su funda y se van, porque venden los paquetes de 10 fundas, sí, de 20 fundas a 50 pesos. Entonces hay quienes ya tienen sus paquetes ahí, se la mujer me habla mal, entonces se disuelve la familia. Con el drama que eso implica para los niños. Porque de lo contrario, le hablan mal y si no, te meto preso. Te meto preso. Y obviamente, con todo este planteamiento que hace el doctor, lo que busca es bajar esos niveles de violencia y de feminicidio, y que la cosa pues funcione más como integración de hogar, claro, no que haya un enemigo. Lo que la gente quiere, lo que la mujer quiere no es que metan al hombre preso, es que lo controlen. Claro. Que la ayuden en el caso de los hombres, la ayuden a bajar la tensión. Claro. Y conservar a su marido y conservar a su familia, no es que se le disuelva. La regla general es esa. Entonces el Estado lo que hace es, el Ministerio Público lo que hace es entrar contra él, y eso genera más violencia. Cuando ese hombre sale de ahí, o el vecino ve lo que le pasó al vecino, cuando sabe que es una complicación de familia que no se pudo resolver, entonces lo que hacen es generarse más violencia. Mucho más violencia. Sí, así. Muchísimas gracias, doctor. Señor. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa De Agenda. Hasta entonces.